Hola, bienvenidos todos a nuestro tercer capítulo donde seguiremos compartiendo nuestras experiencias como esposos. Además, seguiremos hablando de relaciones y familia. Yo soy Aurora. Y yo soy José Manuel. Y antes de empezar, queremos darle las gracias a todos por su apoyo. Nos hemos sentido muy respaldados, muy amados. Hemos recibido muchos mensajes en nuestro WhatsApp y les queremos decir gracias. De todas maneras, queremos motivarlos a que sigan compartiendo nuestros videos, el primero, el segundo y este tercer episodio con todos sus familiares y en sus redes sociales. Son de gran ayuda para que siga creciendo esta comunidad. Queremos pedirte algo muy importante en esta ocasión, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Aquí abajito en la campanita le puedes dar suscribirse y activar todas las notificaciones. Con eso aseguras que todo nuestro contenido pueda llegar a ti y así compartirlo con las personas que más quieres. Así que bueno, vamos a hablar en esta noche de un tema muy interesante, esposa, y realmente cuando nosotros entramos en una relación, creamos una serie de pensamientos que se llaman expectativas. Y cuando creamos esas expectativas, a veces ubicamos al otro en un nivel que puede que sea inalcanzable. Si de pronto en tu relación estás creando unas expectativas inalcanzables o crees que tu pareja tiene expectativas inalcanzables contigo, quédate con nosotros que hoy hablaremos sobre este tema. Cuando una historia está por comenzar o algún hito importante en nuestra vida está por suceder, nuestra mente, que es poderosa y tiene la capacidad creativa de crear la cantidad infinita de posibles futuros que nos aseguren felicidad y bienestar, empieza a funcionar de manera acelerada. Empezamos a crear realidades que tal vez distan de la verdadera realidad. A esto se le conoce como expectativas. Esta noche hablaremos sobre los desafíos que traen tener unas expectativas muy altas y los desafíos y frustraciones que podemos enfrentar al comparar expectativas contra realidad. Así que, esposa, yo quiero empezar preguntándote, después de que ya te coloqué el anillo, planeamos nuestro matrimonio, justo antes de casarnos, empezar a vivir juntos como esposos, ¿tú tenías expectativas sobre mí, sobre cómo sería nuestro matrimonio? Claro que sí, tenía muchas expectativas y una de esas era que yo quería que mi esposo estuviera conmigo todo el tiempo, hablando todo el tiempo. ¡Wow! ¿Y se cumplió? No, no se cumplió. Yo, bueno, Cuéntanos. Avanza, confesiones. No se cumplió. bueno, no se cumplió porque yo recuerdo que en el noviazgo tú me llamabas todos los días, a mediodía, en la mañana me mandabas un mensajito, me mandabas un sticker, algo, aparecías por alguna parte. Hacía vigencia ahí. Sí, o sea, era una cosa muy romántica, muy lindo. Y yo recuerdo que los medios días demorábamos hablando 30 minutos, 40 minutos hablando. Y resulta que en el matrimonio no pasó. No pasó. Bueno, ¿y cómo manejaste entonces ese tema? Porque entonces lo que sucedió fue que una expectativa no cumplida genera frustración. Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo que con esa sabiduría que le pedía al Señor, yo dije, voy a hablarlo con mi esposo. Y bueno, yo te lo comentaba, pero una y otra vez, pero no sé, como que sentí el caso omiso de tu parte y no, al final no resolvimos eso. O sea, lo hablábamos, yo no sentía que a ti te molestaba el tema de que yo te lo pidiera. Sin embargo, veía que no había como un cambio. Eso pasó. Eso pasó. Ok, tuvimos entonces que enfrentarnos a una frustración y Sí, bueno, yo te confieso que en ese momento cuando tú me lo decías, mi mente masculina pensaba, ¿para qué voy a hablar con mi esposa por teléfono si ahora ya la tengo en casa? Cuando estábamos de novios, yo sabía que no estabas en casa y que teníamos que aprovechar el tiempo al máximo, pero ahora ese tiempo que teníamos que utilizar por teléfono, yo lo tenía asegurado para la casa, ¿no?
Y creo que nunca te lo dije. No, nunca me lo dijiste. Bueno, sépalo. Nunca me lo dijiste y esas son las cosas que uno tiene que ir como conversando en medio del matrimonio, precisamente para poder ayudar a que estas expectativas aterricen un poco a la realidad de un matrimonio. O sea, se supone, bueno, yo quería en mi humanidad que tú lo hicieras y bueno, yo lo que pensaba es, bueno, está muy ocupado, trabajando, quizás no le da tiempo y por esa razón yo dije, bueno, voy a morir a esto y digamos que el tema lo dejé como enterrado. Además de eso, que bueno, yo sopesaba, ¿no? O sea, yo entendí también que bueno, tu lenguaje del amor era otro. O sea, de pronto tú no me llamabas como yo quería que tú me llamaras, no me mandabas ese mensajito de buenos días. Porque te tenía al lado. No, pero a las 10 de la mañana, 9 Ah, re cuando tú buenos te días. fueras a trabajar y eso. Pero sí, de pronto llegabas con un detalle, con algún dulcecito. Bueno, una expectativa por otra, ¿verdad? Sí, o sea, yo decía, bueno, mi esposo no hace esto, pero bueno, hace lo otro. Entonces creo que ahí el Espíritu Santo me guió a que yo pues no me quedara como atascada en que, bueno, claro que eso no pasó de la noche a la mañana. O sea, fueron varias veces que yo insistí en que lo hicieras una y otra vez. Hasta que el día que yo dije, bueno, ya no insisto más en este tema y descanso en el Señor. Ok, entonces, bueno, cabe anotar que cuando una expectativa en el matrimonio no se cumple, nuestra labor, seas esposo o seas esposa, es tratar de superar la expectativa, porque la expectativa y el no cumplimiento de una expectativa no puede condicionar de ninguna manera el amor que Total. nosotros nos tenemos, ¿no? Así Y hay es. que ir hacia adelante. Obviamente nos vamos a encontrar con expectativas que están muy, muy adentro del corazón, que van a causar dolor cuando no se cumplen, pero tenemos que tener esa mentalidad para ir hacia adelante y no caer en esa frustración constante de una expectativa no cumplida. ¿Qué expectativa referente a los hijos? Bueno, nosotros nunca determinamos cuántos hijos íbamos a tener. Yo te decía que quería ser como Falcao, Bueno, sí es. Yo creo que esa era una expectativa tuya, ¿no? Tener más hijos de los que tenemos. de los que tenemos. Para Pero mí una son tuya, ahora suficientes. dime una tuya. Con respecto a los hijos, bueno, con respecto a los hijos, el tema de las expectativas era que los dos criáramos a nuestros hijos con la crianza respetuosa. Wow, tema delicado. Entonces, bueno, yo dije, bueno, de pronto mi esposo no tiene mucho tiempo para, digamos que, dedicarse hombre, a estudiar un poco más, entonces yo le voy a enseñar, yo aprendo, yo le enseño y vamos a aplicar los dos. Y pues resulta que no, porque tú tienes una manera de criar de una manera muy diferente a la que yo quiero, ¿no? O sea, otra expectativa no Otra cumplida. expectativa no cumplida Llevo y dos eso nos strikes. generó bastantes discusiones. Llevo 2 strikes. Sí, Y sobre todas las cosas, nuestras expectativas era de tener los hijos, y una de las cosas que yo tenía como expectativa era que iba a salir a caminar con mi esposa de la mano por la playa, que íbamos a ir a pasear al bebé, que el bebé iba a aprender a nadar desde muy temprano, pero llegó la pandemia sí. y Gabriela nació en medio de la pandemia y tuvimos que coger esas expectativas y encapsularlas para aterrizarnos a la realidad y entender nuestra realidad. ¿Cómo fue ese tiempo de crianza y de parto con Gaby en la pandemia? ¿Cómo fue? ¿En qué ¿Cómo fue sentido? para ti? Porque ninguno de los dos tenía un futuro pensado en una pandemia. ¿Cómo tú pudiste sobrellevar eso y bueno, quitar todas esas expectativas que tenías de la crianza y de la convivencia y amoldarnos a esto? ¿Cómo pudimos superar esta etapa? Bueno, yo creo que con mucha oración, después de muchas discusiones sin algo resuelto,
pues orar mucho, pedirle mucho, o sea, pedirle mucho a Dios sabiduría para que este tiempo no fuera tan agobiante para nosotros dos, para que pudiéramos entre los dos llegar a un acuerdo. Yo recuerdo que tú me decías cosas como que, bueno, puede ser 50-50. Y yo te decía, no, tiene que ser todo lo que yo estoy diciendo. Ahí estaba radical en tu expectativa, ¿no? Sí, yo quería que fuera todo como yo estaba diciendo, lo que yo había aprendido y quería que tú lo aplicaras porque creía que de hecho todavía lo creo. Sin embargo, he cedido, ¿verdad? A que tú ejerzas esa paternidad como Dios te ha guiado. Porque, bueno, reconozco que tú eres mi esposo, el sacerdote de nuestro hogar, y que Dios te ha dado a ti una sabiduría para guiarnos, para criar a nuestros hijos. Entonces, a eso, digamos que me he amoldado y he aceptado. Has ido variando la expectativa, aterrizando la expectativa Aterrizándola a la realidad. a la realidad, que no puede ser todo como ese mundo mágico de que todo tiene que ser pues perfecto o como lo dice, digamos que este estudio de crianza respetuosa, ¿no? Igual lo que tú aplicas no es que sea irrespetuoso con nuestros hijos. Entonces eso también, Semi-respetuoso. no, digamos que también me costó como aceptarlo, porque tú lo hacías de una manera y yo quería que lo hicieras de la manera que estaba como estipulado, ¿no? Entonces, el hecho de que tú lo hicieras diferente hizo que, digamos, que yo no lo aceptara al principio, que tuviéramos discusiones, pero ya después. Y también me di cuenta que lo que yo aplicaba, que era muy favorable y era de bendición para nuestra hija, tú también lo ibas como aplicando. Entonces, eso fue una respuesta de Dios también para mí, ese apoyo también fue de gran bendición para Gaby. O sea, digamos que fue como un acuerdo en el que fuimos llegando en la marcha. Ok, sí, Sí. es que no es malo tener expectativas. Lo malo a veces es ser radicales en que la expectativa se tiene que cumplir al pie de la letra. Así. Porque ahí es donde choca lo que es un matrimonio, lo que es una relación en el que tenemos que ceder, en el que tenemos que morir, en el que tenemos que amar, en el que tenemos que aportar. Y es ahí cuando tenemos que empezar a moldar esa expectativa para que se convierta en una expectativa genuina y sea lo más cercano a la realidad. Porque, bueno, digamos que desde alguna postura podríamos decir que está mal tener expectativas, otra diría que está bien tener expectativas, pero a ciencia cierta, para que un matrimonio pueda salir adelante, es importante que las expectativas no sean la condición de ninguna parte de la relación, ¿sí? Son puntos que vamos a tener que cumplir, son esfuerzos que vamos a tener que hacer, porque al conocer las expectativas de mi esposa, yo como esposo me tengo que esforzar por cumplirlas, ¿sí? Y hay cosas que a veces dictan mucho de mi realidad, de mi esencia, de mi naturaleza. Por ejemplo, eso de las llamadas, el ser romántico. Bueno, el Señor, yo le pedí mucho eso y no era parte de mi esencia, de mi naturaleza, pero Él lo hizo ser parte de mi naturaleza. Así que es importante que como esposos estemos muy, muy pendientes, porque a veces las expectativas de nuestras esposas no las vamos a poder cumplir al 100, pero sí debemos mostrar esos pasos para llegar a cumplir algo y que se empiecen a moldar las expectativas y no quedarnos ahí. Sí, bueno, fíjate que hay una expectativa también que no cumpliste. Tercero. Bueno, yo soy mucho uno de mis lenguajes del amor, lo que a mí me gusta recibir es la afirmación, las palabras de afirmación. Y bueno, eso realmente en nuestro matrimonio ha sido un tema que para mí ha causado mucha frustración, porque he requerido de tu parte que digas, bueno, tú eres... La mejor esposa del mundo. Ajá, o sea, que me La mejor afirmes mamá con del palabras. mundo. No digo que nunca lo haces, sí lo haces,
pero no, Tu expectativa es mayor. mi expectativa es mayor. Entonces ahí me tocó ir al Señor y entregar eso a Dios y entender que, o sea, tú eres un ser humano y que tú no tienes por qué cumplir todas mis expectativas, porque solamente Dios puede llenar esos vacíos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, o sea, yo si necesito, o sea, yo sé que yo puedo comunicarte a ti y decirte, mi amor, mira, a mí me gustaría que tú me afirmaras con estas palabras y no, pero en caso tal de que no lo hagas, o sea, tener la sabiduría de decir, bueno, hay alguien que sí me afirma y ese es Jesús, es Dios a través de su palabra. Entonces, al principio me costó mucho creer, o sea, como entender esto, pero bueno, cuando, o sea, tenemos esa relación tan genuina con el Señor, Dios nos va moldeando y nos va enseñando de que, o sea, tu esposo es un ser humano que también tiene otras expectativas que tú en tu humanidad no puedes cumplirle. Y lo hemos entendido así, o sea, en mi humanidad yo no puedo cumplir muchas expectativas que tú has tenido conmigo. Y que en esta expectativa puntual que yo estoy hablando, o sea, el Señor realmente es suficiente. Y Claro eso que ha sí. sido, o sea, como un, wow, como que Un peso menos. sí, como que puedo descansar y puedo estar tranquila y feliz de saber de que, o sea, yo tengo un Padre, un Dios, tengo a Jesús, tengo al Espíritu Santo que me da su palabra. Y conforme a eso voy caminando y voy caminando en nuestro matrimonio. Así Ya, es. En y una conversación, perdón, te interrumpa, que tuvimos hace poco, tú decías y nosotros hablábamos, estamos nosotros en un proceso de pareja de profundizar en conversaciones difíciles, ¿cierto? así Estamos tratando de profundizar en tener conversaciones difíciles de temas profundos. Y en una de esas conversaciones, que no es fácil, tú ponías el panorama y decías, si nosotros no entregamos las expectativas y no entregamos los anhelos que tenemos del esposo o la esposa perfecta que queremos, nuestro matrimonio no puede avanzar, se va a acabar. No estaríamos en estos 6 años de matrimonio porque no hubiéramos llegado, porque vamos a estar en una frustración constante que va a ahogar todo sentimiento, todo el enamoramiento y va a ser confusión en la decisión de amar. Entonces, es importante que nosotros entendamos con certeza lo que tú acabas de decir, que somos dos imperfectos, amándonos, Así es. creciendo y creando el uno que va a crecer a la estatura que tiene que crecer, que es nuestro hogar, nuestro matrimonio. Pero ninguno de los dos puede llegar a esa perfección y menos en el primer, segundo, tercero, quinto, sexto, décimo, 20º año de matrimonio. Aparte que somos seres tan cambiantes que nos creamos expectativas de la noche a la mañana. Así Hay veces es. que vemos una película y al otro día ya mi expectativa dice, oye, esa actriz, como ese personaje, ojalá mi esposa cocinara así. O sea, y tú te creas esa expectativa, porque es que tenemos Hay mentes un problema creativas. aquí, ¿Mm? se está evidenciando un problema de cocina. Eventos culinarios, problemas culinarios. Hablemos de cocina. No, pero sí, son temas que realmente nosotros a veces ni siquiera hablamos porque a veces no queremos hablar con nuestros esposos, con nuestras esposas de las expectativas. Hay expectativas que nosotros no tocamos y una de esas expectativas puntual creo que nos toca a todos y es el tiempo. ¿Cierto? Estamos tan ocupados, ¿cómo manejamos una agenda tan llena de actividades, trabajo, amigos, cumpleaños, iglesia, como hijos, actividades del colegio de los niños, actividades con nuestra familia, nuestros papás, los suegros? ¿Cómo manejamos esa agenda y que esa agenda no nos absorba? Eso es una expectativa. Mi expectativa con respecto al tiempo siempre ha sido que mi familia es primero, por encima del trabajo y por encima de cualquier otro tipo de ocupación.
mi familia es primero. Y con mi familia serviremos al Señor. Esa ha sido mi expectativa. Y durante el embarazo yo tuve una frustración, ¿cierto? Sí, cuéntanos. ¿Qué frustración tuve? Nosotros nos casamos, nos conocimos en la iglesia, creamos una disciplina de oración, de servicio activo. Y cuando mi esposa queda embarazada, dicen que las hormonas fluyen, vuelan y se transforman, cosa que es cierta. Ella empezó a tener cierta apatía hacia el servicio al Señor. Obviamente ella estaba en embarazo, no podía servir, entonces yo tenía que servir y ella empezó a poner mucha resistencia a mis idas a servir a la iglesia, a consejerías con personas de nuestro grupo, incluso con el grupo que teníamos en ese momento de oración todas las semanas y eso causó en mí una frustración muy grande porque mi mente decía, mi familia y yo serviremos al Señor. Y ahora esto ¿cómo va a ser? Y nuestra mente es tan poderosa para crear futuros como para creer que no pueden cambiarse. Así que tocó batallar porque en mi mente llegó el momento de creer, ahora sí, esto va a ser así. Ahora después que nazca la niña, entonces no servimos. Y fue un tema de frustración intensa, pero gracias a Dios era hormonal. Gracias Era a Dios. hormonal y pudimos salir adelante de esto. Me tocó remar, mantenerme ahí, hablarlo. Fue un tema intenso, pero salimos adelante de esto. Volvió el amor más intenso a mi esposa por el servicio, por estar en la iglesia, por el congregarnos, por nuestro grupo de oración, por todo, y se superó, digamos que eso, y eso generó otras expectativas. Algunas no te he dicho, pero hay expectativas que uno va teniendo cada año y cada vez que se va proponiendo cosas, ¿no? Sí, amor, o sea, realmente, bueno, gracias por decirlo, fue hormonal. O sea, yo amo al Señor, amo a Jesús, amo servirle a Dios. O sea, para mí el servicio a Dios es súper importante. Amo la iglesia, ¿no? Y yo recuerdo que este tema de las hormonas me dio tan duro que incluso habían canciones, alabanzas que yo ni podía escuchar. O sea, era algo... No, yo les voy a decir, y esto no es una publicidad, pero mi esposa me hizo borrar Rappi del celular porque le daba ganas de vomitar el icono y que yo le dijera que iba a pedir comida por Rappi. Era terrible, o sea, a mí los embarazos me cambió, o sea, yo, o sea, no soportaba muchas cosas, no lo soportaba a él, no, o sea, no lo quería ni ver, pero tampoco quería que se fuera, o sea, era algo tremendo. No me quería cerca, pero me quería encima. Quería, o sea, como que quería que estuvieras lejos, pero que yo te viera, o sea, ahí mismito. En control. En control. Bueno, y esposa, y en medio de todas esas cosas de las hormonas, ¿superé o no superé expectativas? Las requete superaste. O sea, Dios, estoy muy, muy agradecida con Dios Una. por mi esposo, porque realmente ni yo misma me podía soportar de lo insoportable que yo me coloqué. Y yo de verdad que estoy muy agradecida con Dios por ti, amor. Gracias por la paciencia. Un trabajo duro. Yo sé que nuestros hijos te van a honrar y te van a agradecer por esto, porque tú durante el embarazo, durante ese tiempo en que ellos estuvieron en mi vientre, tú fuiste tan amoroso conmigo, tan paciente, que, o sea, yo de pronto en la soltería nunca me hubiese imaginado, primero, que a mí me iba a dar tan duro, y segundo, que una persona me fuera a soportar tanto. Entonces tú en esa área, digamos que en ese momento, que te superaste mis expectativas. Recuerdo tanto que eso ministró mi vida una vez que estábamos discutiendo. Bueno, nos habían puesto a servir en la iglesia y yo dije, mira, dile a la hermana, que no voy a decir el nombre, que yo no voy a servir. Porque realmente me siento muy mal, o sea, él llegaba del trabajo y me encontraba llorando y yo o sea, no había visto ninguna película, nada, o sea, sin ningún motivo aparente yo estaba llorando. Era como un agite, una cosa tremenda, y él me encontraba llorando y yo no quería hacer nada.
Y yo recuerdo que tú te fuiste de la casa, habíamos discutido y yo ya había escrito hasta en mis notas todo lo que te iba a decir. Tú no O sea, te haces hiciste una esto. expectativa de la Sí, conversación. de la conversación y yo dije, esto le voy a decir porque tú esto. Y yo recuerdo que tú, entonces yo te tengo aquí en la aplicación de cómo cuando tú vienes yo ya está llegando y entonces vi que duraste un buen tiempo ya en la entrada del barrio. Yo, pero ¿qué hace ahí? ¿Por qué no vienes rápido? Te estaba siguiendo. Entonces, Espía, yo espía. decía, pero ¿por qué se demora tanto ahí en ese punto? Y bueno, estaba esperando que abrieras la puerta para decirte de todo. Y cuando abres la puerta, entras con una cajita de fresas con chocolate. Ah, ya me acordé. Y yo me puse a llorar o sea, realmente me quebraste con amor. Y yo, ese blog de nota quedó por allá. Y yo dije, Jesús, gracias Dios por mi esposo, porque es tan lindo. O sea, hasta tenía una nota que decía que tú estabas conmigo en este proceso, que yo no estaba sola, que tú me entendías. Y yo dije, wow, o sea, el mejor esposo. O sea, realmente, mi amor, o sea, hay expectativas que por supuesto pues es lo normal y hay que aterrizarlo a la realidad. No vamos a cumplir la expectativa del otro, pero eso no quita el amor que nosotros nos tenemos, el amor de Dios que sostiene nuestro matrimonio, la guía del Espíritu Santo y todo ese detalle tuyo conmigo de amor, toda esa calidad y bueno, realmente tú sabes cómo sorprenderme. ¿Te Eso, acuerdas? Voy a yo me contar acuerdo. otra anécdota. Bueno, dale. Imagínate que una vez también estábamos discutiendo y tú fuiste a la iglesia Todas nuestras anécdotas arrancan en una discusión. en una discusión y tú fuiste a la iglesia y entonces recuerdo que tú me dijiste que tú no entraste porque tú te sentías mal como con el Señor y con toda esta situación y llegaste y entraste tocaste, bueno, abriste la puerta y llegaste con un heladito y dijiste, vengo en son de paz. Y yo, ay, no puede ser. Y yo ese día también tenía mi Tu blog de notas. Sí, sí. Viste, es sabio y escrito está que la palabra amable calma el enojo Sí. y la acción. Pero es cierto, y realmente me acuerdo de esos momentos, no fueron fáciles, mi esposa ve el resultado, pero se batalló, mi mente batallaba porque yo también anhelaba una esposa embarazada feliz. Esa era mi Claro. expectativa, una esposa embarazada que estuviera gozosa y así como salía en las películas con la tiarita. Y es que el era algo que vestido, anhelábamos, y ¿no? que yo llegara a la casa y ella me dijera, esposo, aquí estoy con el barrigón esperándote, ven. Tejiendo. Dame un masaje en los pies, cosas así, y llegar y no encontrar eso, sino un panorama más emocional y con lágrimas y todo. Era perturbador, pero gracias a Dios por los amigos, por los consejos, los sabios consejos, que cuando uno se siente también abrumado, hay consejos de sabiduría que le dicen a uno, es tiempo de dar la milla extra, es tiempo de esforzarte y rompe lo que debe venir, porque si ella está de mal genio, entonces llega tú de buen genio y pon la luz en la oscuridad. Y funcionó, mira el resultado, no sabía todo ese impacto, sí me lo habías dicho, pero no La sabía. última vez, de lo que hablamos el podcast anterior, Uh-huh. se resolvió con una bolita de tamarindo. Ah. Tú me trajiste una bolita de tamarindo y yo dije, volvió mi esposo. Y qué felicidad porque ahí nos abrazamos y se arregló. Entonces mi lenguaje del amor es los detalles. Sí, Ahí se van teniendo, esos claro. otros temas que vamos a ir hablando, son los lenguajes del amor. Pero entonces las expectativas, y seguimos con las expectativas y hablamos de una expectativa por la que empezamos todo esto. Yo tengo que dejar claro, yo siempre lo hablo y lo digo, yo escucho a las personas hablar, ya han pasado varios años de la pandemia, pero la gente recuerda la pandemia con tristeza, con rabia. Para mí el mejor tiempo de mi vida fue la pandemia. Financieramente obviamente no fue bueno, pero fue el mejor tiempo en familia porque se cumplió una de mis expectativas y fue estar
tiempo completo con mi familia, tiempo completo con mi hija, tiempo completo con mi esposa, estar aquí. Casi que, o sea, era como levantarse, comíamos, estábamos juntos, vimos todo el proceso de crecimiento de nuestra hija en casa. O sea, para mí fue un momento hermoso y tuve depresión post pandemia porque no quería que se acabara. Me sentía triste, pero bueno, llegó la realidad y volvimos a trabajar y a trabajar más porque había que recuperar lo perdido en pandemia y viene el tema del tiempo y las expectativas. Yo sé que tú vienes de una herencia familiar donde tu papá trabajaba en una empresa que cumplió un horario estricto porque era una empresa de la industria y tu trabajo de soltera y de casada antes de que naciera Gabriela también era bastante estricto con los horarios. O sea, tú sabías que entrabas a una hora y salías a otra hora, pero llegas y te casas con este personaje que no tiene hora de entrada ni hora de salida. Y yo me recuerdo, y quiero que recuerdes y nos cuentes cómo fue esa frustración referente a los cambios de planes por mi trabajo. No, muy duro. Al final, o sea, que al final, al principio fue muy complicado porque sí, teníamos planes y de pronto de un momento a otro no, pues ya no, se canceló el plan, ya yo arreglada todo y entonces no, ya no va. Entonces, morir a eso también, entregárselo al Señor, fue desafiante, pero al final logré entenderlo, ¿no? Porque, o sea, yo también cuando trabajaba tenía un horario, yo salía a esa hora puntual y ya pues yo quedaba libre, pero tú terminabas un trabajo y se supone que ya quedabas libre, pero no, podía empezar por tu trabajo, pues podía empezar otro enseguida, te podían llamar para que comenzara otro, entonces sí fue como un choque. Yo recuerdo que al principio mi esposa me decía, y todavía lo hace, y me decía todos los días, ¿a qué horas regresas, mi amor? Y yo, ¿Cómo a qué hora llega? ¿a qué hora llega? Y yo, muy inocente, le decía, no, esposa, a las 6 de la tarde, a las 6:05 sonaba el teléfono. ¿Dónde estás? Me dijiste que llegabas a las 6 y yo iba como por la mitad del trabajo. Todavía, no, esposa, me falta como una hora. Y tuvimos una serie de discusiones respecto a eso porque tú me decías, pero ¿por qué no me dices el tiempo? Y yo decía, es que no lo puedo controlar porque mi trabajo no es tan puntual. La Biblia dice, el amor todo lo cree. Entonces, si tú me dices que es a las 6, yo te creo que es a las 6. Entonces yo empezaba, no a mentir, pero sí a agregar. Entonces decía, si termino a las 6, vamos a ponerle un colchoncito. Entonces 6:30. Por si acaso Por si pasara. acaso. Y si no, la sorprendía. Pero sí recuerdo que batallamos con esa frustración. Para mí fue normal, nunca ha sido una frustración porque yo vengo de una herencia similar a mi trabajo. Mi papá era periodista, entonces él iba, a veces nos quedábamos listos para ir para la playa y no salíamos, y a veces se iba, muchas veces íbamos para un plan de playa y llamaba que voy camino al sur de Bolívar y aparecía a los 3 días. O sea, era una cosa, una dinámica súper compleja. Mi mamá me ayudó a digerir esa frustración. Mi papá fue muy presente y se esforzaba por ser muy presente, pero sí teníamos esa frustración, así que yo crecí con esa habilidad, ¿no? Pero sí sabía que para ti iba a ser complejo ese punto, pero le doy gracias a Dios de verdad porque el Señor ha hecho el trabajo y tú has puesto eso ahí, lo has podido contener. Me he esforzado demasiado y eso sí, sé que es una expectativa de mi esposa que yo esté en casa, que esté aquí para ayudarla con los niños, que esté aquí para que tenga tiempo de calidad con los niños, y hay algo que hay que poner por sentado, ¿no? Y hay que volver a casa con la misma energía a trabajar. Yo le decía a ella hace unas horitas que hablábamos, yo le decía, hay una cosa que tú no sabes, y es qué pienso yo cuando estoy en el ascensor subiendo a nuestra casa después de una jornada que empezó a las 5 de la mañana y son las 8:30 de la noche. ¿Ya? Y yo estoy en mi mente diciéndole al Señor, ayúdame a ser el esposo que mi esposa espera que llegue ahora a la casa, y a ser el padre que mis hijos están esperando, porque yo vengo muy cansado, a veces agotado, y quisiera acostarme a dormir, ¿ya? Y lo hacía en mis épocas de soltería,
pero sé que ahora tengo una responsabilidad y que hay expectativas para cumplir a mis hijos y a mi esposa. Y tengo que pedirle ayuda a Él, al Espíritu Santo, para que cuando yo entre a esta casa pueda tener energía suficiente para cumplir con eso. Y a veces no pasa, porque a veces estoy muy cansado, pero sí es una idea que está latente aquí. Y si esas expectativas que mi mente cansada puede imaginar de niños quietos en silencio y esposa feliz recibiéndome con un plato de comida no se cumplen, Como en las películas. como en las películas, yo poder dar la milla extra y ser esa luz que llega a la casa para generar esos momentos de calidad. Entonces, esposa, expectativas que tienes con nuestro tiempo libre en pareja, de los dos. De los dos. Sí, Que me digas cosas lindas. te amo. Te amo también. que, que nos tomemos un café. Que me abraces. Yo soy muy, muy pechichón. Que me abraces. Estoy tomando nota. Sí, que hablemos, que hablemos. A mí me gusta hablar. Entonces, que hablemos de cosas. O sea, yo estoy todo el día en la casa cuidando a los niños, estando con ellos, haciendo otras cosas. Y yo quiero como que cuando tú llegues, cuando el tiempo de los dos estemos, o sea, yo te cuente todo lo que pensé en el día, imagínate. Entonces, de pronto tú estás cansada Escribe las noticias y me manda, y te las mando por WhatsApp. me las manda por O WhatsApp. sea, yo quisiera como compartir contigo todo, todo. O sea, mi amor, me pasó esto con Gaby, con esto. O sea, decirte todo, todas las cosas y hablar, o sea, que hablemos. Esas son como mis expectativas de nuestro tiempo solos. Solos, ok, sí, porque es importante que como esposos entendamos que nuestra vida como pareja no puede echarse a un lado por los hijos. Nosotros tenemos 2 hijos y debemos apartar espacio para nosotros. Eso sí es una expectativa que tiene que cumplirse sí o sí. Sí. Que no nos absorba el tiempo de estar con los niños, de compartir con ellos, de verlos sonreír, de hacerlos alegres, que no nos absorba y nos quite completamente nuestro tiempo en pareja. Es importante y hace parte de esas expectativas que queremos cumplir como esposos, que tengamos ese tiempo. Hoy, por ejemplo, nos vimos una película. Sí, nos Vimos una película. Sí. A nosotros nos gusta mucho ver películas. Sí. Y es un desafío. Gabriela no le gusta ver películas. Entonces, tenemos que sortearlo y tenemos que sacar ese espacio para nosotros. Sí, sí, gracias a Dios lo hemos podido lograr en todo este tiempo. Hemos podido ir a cine solos, compartir con amigos, hacer esos planes, así que súper chévere. Entonces, realmente el tiempo y las agendas llenas deben causar en nosotros el esforzarnos por cumplir las expectativas de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestra familia, y que se cumpla esa frase que te decía, ocupados pero no alejados, ¿no? Que estemos de alguna manera juntos y que aprovechemos cada momento, cada tiempo, cada instante para poder cumplir las expectativas el uno del otro. Así que así estemos cansados, demos la milla extra. De eso se trata el matrimonio, de eso se trata el esforzarnos por el otro, el amar al otro, es dar más, porque si damos de lo que nos sobra y nos sobra tiempo, pues ¿qué sacrificio estamos haciendo? Pero si realmente nos esforzamos por sacar de ese tiempo para compartir y para hacer feliz al otro, para tomarnos un café. A mi esposa le encanta el café ahí. He estado trabajando en que ella pueda cultivar ese amor por el café. Gracias a nuestros amigos que le enseñaron eso. Pero sí, o sea, es esforzarnos. Hay planes que a veces al esposo no le gustan tanto, pero los hace por la esposa. Y hay planes Así que a la es. esposa no le gustan tanto, que lo hace por ejemplo, mi esposa, le gustan solo películas de amor y de risa. Pero se ha visto todas las películas de superhéroes que al esposo le gustan. Y a veces la veo sí. emocionada. Sí, sí, es verdad. Entonces, esos son los sacrificios que hacemos para cumplir las expectativas, ¿no? Porque en un momento, cuando hablamos sobre los gustos de películas, mi esposa me dijo, a mí nada de matar, nada de acción, ni de puños, ni de nada. Porque solo amor. Ni de zombies, ni nada de ni eso, de nada. Entonces, cuando salió una película que me gustaba a mí, yo decía, ¿le digo o no le digo?
le digo, pósamela o me la veo. Entonces yo invitaba a mis amigos y le decía, bueno, esta película me la puedo ver con mis amigos y hacía un parche para ver, pero quería verme con mi esposa. Y hubo una vez que y fui a verme una película con unos amigos y me dijiste después, ¿por qué te la viste sin mí? Si yo me había visto la primera y me había gustado, y yo como que... Pero por eso, esos son esos sacrificios. Ella los hizo y le encontró el gusto. No es un sacrificio forzado, no es un sacrificio de sometimiento, sino que es un sacrificio donde se demuestra el amor, donde se demuestra que realmente te importa la otra persona. Y nosotros en ese ejercicio lo vamos haciendo. Obviamente no es fácil, obviamente no, a veces no va a ser tan agradable, pero tenemos que esforzarnos. Que nuestras agendas no nos quiten nuestro tiempo en pareja y que podamos cumplir las expectativas el uno del otro, ¿cierto, esposa? Así es. ¿Algo más que aportar? ¿Algo más que decir? Que te amo. Yo también te amo. Te amo y gracias por tu amor. Gracias por las veces que has sido paciente conmigo, por toda esa dedicación durante el embarazo y por todas esas veces que has superado, porque realmente tú sí has superado muchas de mis expectativas. De pronto en este espacio no se dicen todas y se han digamos que conversado más las que no, como para también, mostrar de que no todas pueden ser superadas, ¿no? Pero con la ayuda de Dios podemos aterrizarlas, podemos colocarla en un plano real y decir, bueno, realmente esto es lo que podemos hacer y esto es lo que podemos, digamos que dar, y con la ayuda del Espíritu Santo pues salir adelante en nuestro matrimonio. Así es, así que te invitamos que aterrices tus expectativas, que no dejes que las expectativas te gobiernen, que las expectativas no gobiernen tu relación, que tengan expectativas juntos como pareja, que tengan expectativas juntos como familia, pero que de la misma forma puedan irlas aterrizando y moldeando para que las expectativas no se conviertan en una carga, que sean un anhelo, pero no una carga. Y así puedas disfrutar el tiempo que vas a tener, porque a veces no es la cantidad de tiempo la que nos hace sentirnos más amados, sino la calidad del tiempo. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar ese recurso y darlo todo. Si tenemos media hora para estar con nuestros hijos, si tenemos 15 minutos, darlo todo y hacernos sentir presentes con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, para que el tiempo valga, no por cantidad, sino por calidad. Así que si tienes una historia de expectativas cumplidas o no cumplidas, si tienes una historia de algún anhelo que aún estás esperando, déjalo aquí en los comentarios, cuéntanos, déjanos saber, queremos leerte, queremos escucharte y tal vez podamos compartirlo en nuestro próximo podcast. No dejes de compartir esto, de seguirnos y nos vemos en nuestro próximo episodio.